Buenas tardes, somos el grupo número 4 conformado por Daniela Alvarado, Diego Méndez, Fabiani Valenzuela, Sergio Zúñiga, Sisi Márquez y su servidora Yesael Serrano, con el tema de la Iglesia colonial. En primer lugar, como parte de la introducción, me gustaría definirles lo que es la Iglesia. La Iglesia es un grupo de personas que promueven una creencia a una comunidad en particular. En este caso, para la Iglesia colonial, esa creencia es Dios y su importancia fue lo que logró cambiar la cultura de los indígenas en Centroamérica. En esta sociedad, todos eran divididos en diferentes clases sociales, colocando a unos más arriba que los demás. La Iglesia en particular ocupaba un rol importante sobre la gente para liderarla y educarla. Desde el inicio de esta época, la Iglesia fue utilizada por los españoles para conquistar a todos los indios, inculcándoles a la fuerza sus creencias y convicciones. Y a partir de ahí, todo cambió en la cultura y sociedad para los indígenas en América Central. Gracias por su atención y los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Sisi y yo les voy a estar hablando acerca del papel de la Iglesia colonial. Entonces, durante el periodo colonial, la Iglesia Católica fue la institución más poderosa en la transmisión de valores. Se hizo presente desde la llegada de los colonos españoles al continente americano. Cientos de frailes fueron enviados a evangelizar a los indígenas y la Iglesia Católica peleó arduamente contra las creencias de los nativos, lo cual conllevó a la aculturación de los indígenas con el paso del tiempo. La Iglesia también asumió el papel principal como educador, proveedor de bienestar y guardián de la ortodoxia durante el virreinato. La Iglesia, junto al Estado, conformaron una alianza que ayudó a solidificar y acrecentar la autoridad de la corona española. A escala política, su papel era expandir el dominio de la corona española consagrada a la fe católica. También evangelizar, educar a los indígenas. Según la legislación indiana, la iglesia debía tutelar a los indígenas por ser estos menores de edad. También buscaban expandir el territorio a través de la evangelización. La iglesia podía ampliar el territorio sometido por la corona, consolidado por la corona y además de su dominio. También querían la preservación del poder del rey. La iglesia actuaba en alianza con la corona y a partir de la evangelización y la educación debían enaltecer la figura del rey generando lealtad a los nuevos sometidos. También buscaban preservar la fe, que a través del control ejercido por el Tribunal del Santo Oficio, aunque en Chile particularmente no existió como institución física, había solo un inspector. También el control de la población a través del registro único y exclusivo de los nacimientos, defunciones y matrimonios. También otra de los propósitos por el cual la iglesia se unió a la conquista fue para atraer a los infieles que no hacían caso a la Biblia, ya que no podían leer ni escribir, o que solamente oraban dioses o personas sagradas. El rol de la iglesia también está estrechamente ligado al poder político en manos del patronato real, siendo estos los que presentaban cargos eclesiásticos en los cuales decidía sobre la construcción de iglesias, conventos, monasterios y hospitales. Se desarrolló una fuerte actividad misionera por parte de órdenes como los dominicanos, los franciscanos, los agustinos y los jesuitas. Serían precisamente los jesuitas los responsables de la educación. ¿Quiénes fueron los jesuitas? Bueno, estos, fundados por San Ignacio de Loyola en 1540, los compañeros de Jesús, conocidos como jesuitas, surgieron de entre un grupo de universitarios en París. Su voto especial de lealtad al sumo pontífice
y la rigurosa disciplina que siguen sus miembros hizo que los jesuitas, una orden calificada para ser la punta de lanza en el proyecto de la Reforma Católica, con el objetivo de recuperar el terreno perdido ante la crisis ocasionada por Martín Lutero. La llegada de los jesuitas a la Nueva España en 1572 fue un suceso trascendente para la vida religiosa, intelectual y social de la colonia. La Compañía de Jesús es una de las órdenes religiosas más influyentes de la Iglesia Católica. Siempre objeto de controversia y conflicto desde sus orígenes, los jesuitas han estado a la vanguardia del catolicismo como verdaderos agentes políticos e intelectuales. En otros tiempos, la orden fue la oveja negra de la Iglesia. Fue expulsada de muchos países en varias ocasiones y llegó a ser disuelta, pero hoy tiene el orgullo de estar representada en lo más alto. El Papa Francisco es jesuita. Durante los siglos XVI y XVII, los jesuitas se expandieron por Europa, Asia y América con vocación educativa, evangelizadora y misionera. En Europa fundaron cientos de seminarios, colegios y universidades que rápidamente adquirieron gran prestigio. Su sólida preparación teológica y cultural les permitió ascender a posiciones de importancia en el clero y los consejos de reyes y príncipes, conquistando privilegios especiales y un alto grado de independencia dentro de la jerarquía católica. Su ambición evangelizadora también lo llevó a Asia y Latinoamérica en el contexto de la expansión y colonización española. Cuando los jesuitas actuaron como agentes del cristianismo en las actuales India, Japón, China, Filipinas, Brasil, Paraguay, Perú o México, pronto destacaron por su peculiar manera de evangelizar a los paganos. Al contrario que otras órdenes religiosas que imponían el modo de vida y la religión europea por la fuerza, los jesuitas abordaron su misión desde una perspectiva un poco más antropológica. Su método, conocido como inculturación, consistía en sumergirse en la cultura local, aprender su lengua, estudiar sus costumbres e integrarse en su sociedad para después establecer un diálogo religioso con el objetivo de conseguir la conversión al cristianismo de la población nativa. Su defensa de la adaptación del culto cristiano a la cultura local, con la celebración de la misa en chino, cantos litúrgicos en guaraní o indumentría budista, les hizo ser muy criticados dentro de algunos sectores de la Iglesia. Los siglos XVI y XVII y XVIII fueron un periodo de expansión, estructuración y consolidación misionera en los territorios de ultramar, especialmente en América. El propósito de los jesuitas era aprovechar la fundación de los poblados indígenas, las reducciones, para construir una sociedad desde cero, alejada de los males y la corrupción moral de la sociedad europea. Las reducciones jesuíticas se convirtieron en poblados comunitarios con estructuras administrativas, económicas y culturales muy avanzadas, basadas en el sincretismo religioso o entre las culturas indígenas y cristianas. Hola, mi nombre es Diego Méndez y como siguiente punto de esta presentación les hablaré sobre la influencia de la Iglesia en la época colonial. La influencia de la Iglesia en la vida colonial era directa, debido a la forma en que eran repartidos los poderes. Tuvo influencia en las áreas culturales, políticas y económicas. La Iglesia como institución tuvo una importancia capital en el mundo colonial, ya que compartió directa o indirectamente con las autoridades civiles las responsabilidades de gobierno. Empleó un mecanismo de control social y fue un bastión importante en el proceso de conquista y colonización a través de la pacificación del indígena por medio de la conversión del cristianismo y por ende someterlos a la neoideología dominante de los españoles. Bajo su influencia se radicaron las religiones indígenas, junto a la destrucción de sus ídolos y de lugares de culto. La Iglesia destruyó su organización política e impuso la confesión, el culto cristiano y la noción de pecado. Trató de evitar la oposición por parte de los pueblos adversarios y trató de que se acatasen sus reglas, culturas y creencias de forma más positiva, refiriéndose a que incorporaran sus prácticas en ceremonias religiosas. No solo influyeron en relaciones bilaterales entre los indígenas y países europeos, sino también provocaron un cambio de equilibrio de fuerzas en todo el continente.
Como ejemplos de la influencia de la iglesia acumuló tanta capital que se convirtió en un prestamista de hacenderos y mineros. Otro ejemplo sería que a través de la evangelización, la iglesia podía ampliar el territorio sometido por la corona, consolidando además su dominación. Como conclusión, la iglesia jugó un rol importante dada su influencia. Estos se encargaron del cambio de ideología y pensar de nuestros pueblos originarios, desde su religión y organización política hasta su sistema económico. Ah, Hola, mi nombre es Daniel Alvarado y yo les voy a tocar el punto del apoyo económico que tuvo la iglesia en la época colonial. A partir de las etapas de la conquista espiritual y de la colonización, la Iglesia Católica desempeñó un papel sobresaliente en el establecimiento y la consolidación del virreinato. Era la mayor institución intervencionista en los negocios de los mineros y los comerciantes. Asimismo, gran cantidad de esos vendedores, rancheros, empresarios, artesanos y entre otros, dependían del capital eclesiástico. ¿Pero por qué dependían de la iglesia? Dependían de la iglesia porque al no existir bancos como los que conocemos hoy en día, la iglesia tendía a desempeñar esta función, por lo tanto hacía préstamos para el desarrollo de proyectos productivos o para otro tipo de gastos, como las celebraciones religiosas, e incluso guardaba el dinero y cobraba intereses para recuperar el dinero prestado. Como se mencionó, el cobro de interés era de 3 a 2 millones anuales. Aproximadamente este sistema de crédito inyectaba más recursos para las inversiones. También poseía tierras, haciendas, edificios, tanto como religiosas como administrativos. Muchas de esas propiedades generaban riquezas a la iglesia, que además obtenían recursos de otras fuentes, como las capellanías y obras pías. Las primeras hacen referencia al pago de un clérigo, y las segundas hacen referencia al acto dedicado a la caridad o hacer el bien al prójimo. Los diezmos de la iglesia requería financiar la construcción de edificios y la corona le autorizó la recaudación de impuestos para obtener dinero de modo de que poseía el derecho a cobrar el 10% de producción agropecuaria. Todos los agricultores debían pagar a la iglesia un diezmo. De esta manera la iglesia se allegó de vastos recursos y no en pocas ocasiones lo utilizó de forma desmedida y derrochando lujos en actividades eclesiásticas. Hola, mi nombre es Sergio Zúñiga y yo les voy a hablar del apoyo político de la Iglesia colonial. Pues la Iglesia colonial llegó con dos órdenes a la Nueva España. La primera siendo el clero secular, que consistía en darle un territorio o un mando a un obispo para que éste rigiera sobre él. También tenemos la regla del clero regular, que era básicamente expandir las órdenes religiosas para que se extendieran por todo el territorio. Gracias al clero secular, la iglesia colonial se apropió de muchas riquezas, permitiéndole ser la potencia de institución que llegó a ser. Esta era tan fuerte que casi se consideraba un rival contra la corona española. En la imagen de la izquierda podemos ver un mapa de Sudamérica que nos ilustra un poco sobre el dominio de territorio que tenían estos obispos. En la imagen del medio podemos ver estos obispos dándoles instrucciones y dándoles regímenes sobre la religión. En la imagen de la derecha podemos ver cómo los mismos indígenas ya estaban adoptando esta religión y esparciéndola ellos mismos. Finalizando nuestra exposición, podemos observar que la Iglesia tuvo un rol muy importante para los españoles, ya que los indígenas terminaron creyendo en sus mismas creencias. Y gracias a esto, a los españoles se les hizo todo mucho más fácil para conquistar Centroamérica.
A pesar de todo, no se atacaron de forma violenta las prácticas religiosas de los indios, y esa es la razón por la que algunas de ellas prevalecen todavía. En esta diapositiva podemos observar las fuentes donde rescatamos la información anteriormente presentada. Esperamos que esta exposición les haya brindado algún tipo de nueva información para ustedes. Gracias por su atención.